¿De cuál era? Ateos, escépticos y agnósticos, es esa. Sí. Tantarán. Vamos a hacer grandecita la pantalla. Ojalá y no nos cancelen, pero bueno. Ahí A voy. ver. Dejémoslo ahí, si son provocados por Dios o todo esto, ¿verdad? Hay desastres naturales, Pero se me dices. hay desastres Sí. artificiales. ¿Permite esto Dios? ¿Lo mandó esto Dios? ¿Qué es la opinión suya, don Armando? Sí, muy bien, pues muchas gracias por la invitación otra vez y creo que, como dice la Biblia, somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Y Jesús dijo hace 2000 años que Él era el camino, la verdad y la vida. Así que en medio de tantas especulaciones, hipótesis, mentiras, farsas que se han manejado alrededor de todo lo que sucede detrás de una pandemia, de un desastre natural, etcétera, etcétera, hay respuestas. Lo que nos compete actualmente, ahorita, en este programa, es tratar de, bíblicamente, buscar el sentido que se encuentra detrás de lo que Dios permite. Voy a dar un ejemplo. Si tú ves a un niño ahogándose en una alberca y tú no lo rescatas, vas a ser acusado de negligencia. Sin embargo, todos los días vemos que personas mueren y aparentemente Dios no interviene. Ahora, ¿por qué Dios no interviene? Es una gran Bueno, la pregunta. gran diferencia es que a Dios no se le puede acusar de la irresponsabilidad ni la negligencia que tendríamos nosotros al no actuar para salvarle la vida a un ser humano. ¿Por qué? Y aparentemente Dios... Porque simplemente Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Si Dios interviniera en todas las personas que están a punto de morir, pues la raza humana viviría indefinidamente, porque tendría que estar Dios salvando a todas las personas que caen bajo un terremoto, un tsunami, etcétera, etcétera. Así que es muy importante que nosotros... Además lo dice como fuera muchísimo trabajo. O sea, como si Dios fuera un güey enfrente de una página de Excel que tiene que hacer un chingo de cosas. O sea, es todopoderoso. Él lo puede con una abracadabra, doctor. Con una abracadabra poder salvar a todos. Pero te das cuenta de la implicación que tiene esto que está diciendo él. Básicamente está diciendo que la gente necesita morir, porque si no, no cabríamos en el mundo. A ver, cabrón, entonces básicamente estás dibujando un escenario como el del video de Dark Matter 2525, donde Dios a huevo necesita que te comas el fruto prohibido para que entre el pecado al mundo y por tanto entre la muerte. Entonces estás diciendo que Dios decretó el pinche pecado, cosa que sí sostienen los calvinistas, pero que Armando Alducin y Chuy Olivares y gente de ese lado, ellos te van a venir a hablar del libre albedrío. Pero entonces Dios es en última instancia responsable de todos los males. ¿Y no podía haber creado un planeta más grande? Exacto. O sea, como dice Matt Dillahunty, creas un universo en el que tarda un chingo de tiempo, o sea, millones y millones de años para que por fin pueda desarrollarse el ser humano como lo conocemos en la actualidad y como lo hemos conocido a lo largo de la historia cuando ya somos Homo sapiens, caray, o sea, para que en algún momento se empiece a, ¿cómo te puedo decir? Que tengamos este lugarcito tan chiquito en el universo y todo lo demás del universo es inhabitable, es hostil a la vida, entonces el diseño es muy ineficiente si es que se van a poner a hablar de un supuesto diseño. O sea, Dios no podía haber hecho algo que sí tuviera como la capacidad para contener a todos los seres que vivan indefinidamente, vaya, o sea, algo como el cielo, como se supone que es el cielo y como se supone que es el infierno, donde ahí sí van a contener una cantidad, pero inmensa. Pero ahí sí caben seres, todos, ¿no? O sea, ahí sí caben todos. Ahí sí, casualmente, ahí sí caben un chingo, ¿no? Y en el cielo, ¿cuántos nada más? ¿144,000 o cuántos eran? No, una cosa son los 144,000 y otra cosa es la gente que se salva, pero de todas formas, dice que la puerta es angosta, que son bien poquitos los que se salvan. Pero sí, o sea, si hay un cielo y un infierno que sí contienen cantidades superiores que las que contiene la tierra, bueno, ¿cuál es entonces la jodida necesidad de haber hecho la puta tierra, caray? Es que esto no tiene ningún jodido sentido.
Y aquí Clarita lo dice bien, pregunta, ¿vivirían indefinidamente? Dijo. O sea que si Dios salva a los niños con cáncer, ¿quiere decir que los niños van a tener vida eterna, según Armando Alucín? O si Dios salvara a Exacto, todos, todos tendrían vida eterna. Bueno, sigamos viendo exacto. al doctor. Sigamos viendo al gran doctor. Qué mal que no Sí, vino por el ateo, soy salvo. por el Pues evangelio. comencemos a Al Evangelio, partir de sí. esta premisa. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él no Claro. piensa igual que nosotros, Él no actúa igual que nosotros. De todas formas, mucho más Y recuerdo hace pendeja. algún tiempo cuando, después de algunos debates que he tenido con algunos ateos, que este es su principal argumento que ellos esgrimen para acusar a Dios de maldad. Y ellos lo manejan de esta manera. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que en el 2004 murieran 200,000 personas del tsunami que hubo en el Océano Índico entre Indonesia y entre la India? ¿Y por qué la mayor parte de las víctimas de este tsunami fueron niños menores de 13 años de edad? Porque permite Dios que en un terremoto caigan cientos de toneladas y la gente muera. Y cuando comenzamos a tratar de contestar estas preguntas, porque repito, las personas no piensan de una forma adecuada ni bíblica, es lógico que tengamos nosotros dudas, porque tenemos que llegar a un punto donde tenemos que comenzar para decir que cuando Dios creó el universo, tuvo tres opciones. Tres nada La más. primera, no crear nada. La segunda, haber creado un mundo con personas que no tuvieran decisión para el bien o para el mal, o con criaturas que fueran mecánicamente diseñadas o programadas. Y número tres, crear un mundo donde Dios permitió que entrara el mal al universo. Si tú fueras Dios, ¿cuál de O sea, solo esas, Arnondowski. Solo esas. No crear nada, crear gente programada, ya, programada, o un universo donde entraran demonios. A ver, mira. Antes O que sea, nada las tres quiero... opciones. A ver, tú tienes esas tres opciones. Tú eres Dios y tienes esas tres opciones que dice el Sí. doctor. Oye, ¿Cuál escoges? ahí te va. Antes que cualquier otra, escojo decirle a Juan Heimdall que chingue a su madre. Él no me cae bien. A diferencia del evangelio soy salvo, a él se la miento, pero el güey me cae bien. Tú me caes mal. Nunca me has caído bien y de verdad no sé qué haces aquí viendo estos videos. Estás horrible y eres pendejo. Chinga a tu madre. Vete con los aleluyos. Estás mejor con ellos porque se parecen más a ti. Ok. Es más, tus Ya. papás, cuando te vieron, pensaron en suicidarse porque no podían darse cuenta de que hubieran engendrado algo así. Y pues es algo horrible. Es más, si existiera Diosito, Diosito es un estúpido al haber creado a alguien como tú, porque básicamente él se está deshonrando. O tal vez es que tú eres el producto de su sentido del humor, pero pues es un sentido del humor que a final de cuentas es como aquel humor que dices, güey, estaba bien pendejo, ¿cómo es que eso me dio risa? Bueno, eso es básicamente lo que pasó cuando tú naciste. Ahora, volviendo con Armando Alducin, esas son exactamente las preguntas que me hice cuando me dijiste lo de este cabrón, ¿cómo se llama? Mike Dillahunty. Porque, fíjate, si vas a hablar del libre albedrío, el tema es que es algo insostenible, al menos si consideras que existe un ser que es todopoderoso, un ser que lo sabe absolutamente todo. Pues más, deja tú que sea todopoderoso, que tenga la capacidad suficiente como para haber dado inicio a todo lo que existe. O sea, si él sabía todo lo que iba a suceder cuando creó las cosas que supuestamente creó, él entonces, en el momento en el que, vamos a decir, que pica el botoncito de que todo inicia, es como cuando un programador escribe Exacto. un código, el código se compila y se corre correctamente. Con lo que él quiere que suceda. Y él ya Ajá, sabe que va a suceder. tú sabes cuál es el resultado de que se corra ese código. Entonces, en el momento en el que tú, sabiendo cómo funciona y cuál es el resultado que va a dar el código, sabiendo eso, lo compilas y ya queda tu programa y lo corres, no hay forma de que no sea tu voluntad lo que sucedió ahí en el resultado de este programa. Entonces,
esto es algo de lo que estábamos hablando en TikTok el otro día con Alan y con este... por cierto, en la navaja de Hitchens ya vamos a volver el jueves. Ya regresa el jueves, me dijo Alan. Ya el jueves, ya no va a ser los viernes, va a ser los jueves. Vamos a estar con este brother Nailo. Y estamos hablando no sé si tú ubicarás a Jacacho también ahí en TikTok. Bueno, estábamos platicando con un señor que es creyente sobre estas cosas precisamente. O sea, si Dios sabía todo y sabe todo de antemano y además es quien inició todo, necesariamente ya está programado y no hay forma de que las cosas sean diferentes, porque entonces significaría que lo que Dios sabía no lo sabía en verdad. O sea, si Dios puede saber lo que ocurrirá en el futuro, necesariamente el tiempo ya está escrito, ya todo lo que va a suceder está programado. Entonces, o Dios lo sabe o Dios se equivoca. Pero son cosas que son incompatibles con el concepto de libre albedrío que tiene esta clase de gente. Sí, o sea, es que bueno, es muy loco. O sea, y es cuando ahí entramos, ¿no? Ya cuando quieres darle primero unicidad a la Biblia, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo semejantes marometas, ahí pues todo se cae, ¿no? Y por eso ahí existe gente como este señor que tiene que andar viendo a ver qué explicación se saca del calzón para que la gente pues pueda seguir explicándose por qué cree en todas estas cosas, ¿no? Es que mira, un teísmo un teísmo como el teísmo cristiano, háganle como ustedes quieran, es necesariamente determinista. Van ustedes a tratar de eludir esto, pero van a chocar con esto siempre. Ahora sí continúa. Mira, aquí Adrián Núñez justo dice, soy determinista, pero igual si hubiera libre albedrío, perfectamente podría haber libertad de acción sin la existencia del mal. Sí, exacto. Ahí te va otra cosa, brother. Se suele definir a Dios como como alguien necesariamente bueno. Los tomistas van a decir, no digas que es un ser bueno. Ahí yo sí lo voy a definir así, o porque no encuentro la palabra con la que luego... Una entidad, no sé, lo que tú quieras. Una entidad, sí. O sea, se dice que Dios es por naturaleza bueno y que es inevitablemente bueno incluso. A ver, si Dios es bueno porque no puede ser de otra manera, Dios tampoco tiene libre albedrío. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de esto? O sea, claro, porque si él no puede ser malo. No puede evitar ser bueno, no puede ser malo. Y si Dios no tiene libre albedrío, ya no es todopoderoso también, pero fíjate, si Dios no tiene libre albedrío, ¿cómo puede crear criaturas que sí lo tengan? Es que no tiene ningún sentido tampoco. Sí, ¿cómo lo va a tener? ¿Cómo puede dotar a sus criaturas de algo que él no tiene? O sea, opciones hubieras escogido? Bueno, alguna persona me dirá, pues yo hubiera escogido la primera. Yo realmente hubiera preferido que no hubiera nada. Sin embargo, filosóficamente es insostenible poder afirmar que la nada es mejor que lo algo, porque si no hay nada, no puede haber un punto de referencia o de comparación. Puede eliminar. Eso lo dice Chuy Olivares en el video que te mandé también. Eso lo dice Chuy Olivares también. Y fíjate, ¿de dónde verga se sacan que filosóficamente algo es mejor que nada? A ver, filosóficamente, ¿según quién? ¿Dónde vieron filósofo? Eso? ¿En qué libro de filosofía él leyó eso? Ahora, el argumento con el que él... Algo que nada. A ver, el argumento con el que él está tratando de justificar esa estupidez es porque si no hubiera nada, no habría un punto de comparación. A ver, mira, déjame decirte algo. Si... tenía una ilustración para esto, que se me acaba, ahorita se me fue el rollo, pero voy a tener que inventarme una ad hoc, entonces no creo que sea la mejor idea. La cuestión es que a veces, si tú tienes algo que es, que es malo, es preferible no tenerlo, ¿no? Por ejemplo, se dice esto de que si al hablar no has de agradar, será mejor callar. Y callar es la ausencia de palabras, es el tener nada en términos de palabras. Entonces, es mejor quedarte calladito que decir una estupidez. Exacto. Bueno, en este punto, algo fue mejor que nada. No, aquí más bien fue al revés. Nada fue mejor que algo. O sea,
hay casos donde nada sí puede ser mejor que algo, donde una ausencia, porque nada básicamente es una ausencia. Entonces, Claro. entendiendo esto, La ausencia de cualquier cosa. hay ausencias que son mejores que tener algo, que tener presencias que estén restando, ¿sabes? Más vale solo que mal acompañado, ¿no? Como dirían Más nuestros vale solo que mal cristianos. acompañado, o sea, es también otra forma de verlo. Habrá que justificar el mal con un bien mayor, ¿sabes? O sea, o en todo caso tendríamos que escoger como el mal menor. Pero Que más ¿cómo bien sería vas? escoger el mal menor. Si ya no queda de otra, pues ni modo. Ajá. O sea, que pase algo malo, pero que de alguna manera se compense que haya pasado esto. Creo que esa sería una forma más inteligente de argumentar esto, pero ir de buenas a primeras diciendo que filosóficamente algo es mejor que nada, chinga tu madre, no es cierto. A veces ese algo es algo directamente malo y no hay forma de que nada sea peor que ese algo que ya es malo. Nada es simplemente algo neutral. Exacto, vamos a seguir. ¿Sí? Nada es opción. Número 2, pues yo hubiera escogido mejor un mundo donde jamás hubiera existido el mal. Muy bien, hubiera sido un mundo de robots, un mundo de personas programadas a quienes Dios simplemente les dio cuerda y actuáramos mecánicamente. Y número 3, Es lo que acabamos de decir. Un Güey, mundo de ¿tienes tu robots. mundo? ¿Qué tiene de malo un mundo de robots? Es que ahí te va una cosa. Puede ser un mundo de robots donde todos sean robots buenos o un mundo de robots donde hay robots buenos y robots malos. Claro, no es lo mismo Terminator. Pero son robots ¿no? en todo caso. Exacto. Exacto. O sea, tu mundo donde hay un supuesto libre albedrío se va a la mierda porque no es con libre albedrío. Es un mundo de robots también. Nada más que es un mundo de mierda donde hay robots. Pero podrías tener un mundo deseable con robots. ¿Vas a decirme entonces que el mundo de mierda con robots es mejor que el mundo deseable con robots? No mames. ¿Dónde la viste? Dios escogió en su infinita sabiduría un universo donde Él permitiera la entrada del mal. ¿Por qué permitió Dios esto? Porque esta tercera opción es la única que permite que exista el amor. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! O sea, Dios no puede hacer que exista el amor sin el mal. No, es que mira, nuevamente. Ahora vamos a ver, pero vamos a ver cómo lo explica. Y ahorita Dios mismo no tiene libre albedrío. Dios sería un robot en este caso. O sea, ¿y cómo es que un robot puede amar? Pues un robot puede amar en este caso. O sea, si tú estás definiendo a Dios como alguien que no puede ser de otra forma más que bueno, entonces es un robot. Pero luego también defines a Dios como un Dios de amor. Entonces es un robot bueno que ama. Es posible. Yo no veo cómo es que sean mutuamente excluyentes ser robot y poder amar, según esta lógica que se maneja ahí en el cristianismo, vaya, ¿no? Que digo, ahorita podríamos plantearnos este debate, sobre todo con lo de las inteligencias artificiales. ¿Es posible que un robot pueda amar? Bueno, esto ya es un tema complejo, lo reconozco, pero hasta donde vamos y según se define a Dios como un ser necesariamente bueno, no tiene libre albedrío porque no tiene forma de ser algo diferente de lo que está básicamente destinado a ser por su propia naturaleza, ¿sabes? O sea, hay algo que lo condiciona. Y si tener un condicionamiento ya te equipara a ser un robot, pues entonces yo creo que sí podríamos arriesgarnos a sostener que un robot puede amar si es que concedemos todas estas premisas anteriores, que son las que comúnmente se sostienen en el cristianismo. Pero pues bueno, no sé. Pero vamos a ver cómo lo explica el doctor. A ver. No puede haber amor si no hay libertad. Entonces, al permitir Dios que las criaturas que Él creó pudieran tener la opción de elegir, iban estas criaturas a poder entender la diferencia entre el bien y entre el mal, entre el amor y entre el odio. Y cuando no hay libertad, no puede haber amor. Entonces, Dios tenía que dar la libertad o la característica de la libertad a sus criaturas para que nosotros nos convirtiéramos en agentes morales responsables de nuestras acciones, pensamientos y de nuestras obras. Ahora, dentro de este mundo en el que nos encontramos, hay tres tipos de personas con tres tipos de pensamientos,
por lo cual tenemos que planificar todo esto de una forma clara para que podamos entender la mente de Dios en la Biblia y finalmente vamos a llegar a una conclusión. Tenemos a los ateos, que significa ateo, sin Dios. A ese prefijo que significa en el griego sin, teos, Dios. Tenemos en segundo lugar a los escépticos, o sea, las personas que dudan, o sea, no sé si existe Dios. Y en tercer lugar tenemos a los agnósticos. La palabra agnosis significa sin conocimiento. O sea, personas que realmente no saben, no tienen el conocimiento si Dios existe o si no existe. Muy bien, estos tres tipos de pensamiento nos muestran claramente que el más deshonesto de todos es el ateo. A ver, necesito saludar aquí a Asdrúbal que llegó. Ahorita que estoy leyendo los comentarios que dejó Diego Jerónimo, me acordé de otra cosa que estábamos discutiendo ahí en el directo. Mira, no, espérame, voy a plantar mi idea primero. Okay. Yo lo que les decía es que su conceptito del libre albedrío tal vez no se vería tan problematizado si Dios no interviniera en las vidas de las criaturas. Pero según la Biblia interviene, o sea, no solamente es que sabe todo, no solamente es que sabe el futuro, es que incluso Él puede intervenir para que las cosas sean diferentes. Y si las cosas son de un modo, esto necesariamente es voluntad de Dios, porque ahí te va una cosa, si Dios no quiere que algo suceda, pero este algo termina sucediendo, entonces o no le alcanzó el poder para evitar que este algo sucediera, o bien él simplemente omitió actuar, pero en este caso ya lo que ocurrió tiene su consentimiento. Sí, pues sí. Ahora. Es que también, Armanovsky, te estás brincando eso de que Dios sabe, solo Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? No, es que mira, ahí te va. Pero misteriosas. Nuevamente, si Dios sabe por qué hace las cosas, está implícito que su voluntad sí está ahí. Lo que sucede tiene el visto bueno de Dios. Era parte de su voluntad, era parte de su plan. Porque si Dios tenía un plan y el plan no se cumple, entonces Dios fracasó. Y este es el conflicto que tienen los calvinistas con esta clase de personas, porque dicen, güey, tú estás dejándome a Dios como un Dios chiquito y como un Dios incompetente. Para que Dios de verdad sea todopoderoso y sea alguien que sí sea competente, no un incompetente, entonces Él tiene que ser soberano, pero no puede ser soberano y al mismo tiempo que haya cosas que suceden contra su voluntad, ¿sabes? O sea, este es un pinche enredo que tienen ellos ahí fuerte, pero me decían esto, que incluso si Dios no se involucrara en la vida de las criaturas, de todas formas, con el solo hecho de haber iniciado todo, y además teniendo Él el conocimiento de todo, es una forma indirecta de causar todas las cosas que están sucediendo, ¿sabes? O sea, es que directamente incluso es lo que te argumenta gente como Danán. O sea, porque también cuando se ponen a hablar de Dios, y ahorita de hecho nos pusieron ahí que Danán, a ver si luego también vemos un video suyo, se ponen a argumentar que Dios existe porque todo lo que empieza a existir necesita una causa. A ver, entonces me estás diciendo que Dios es la causa de todo. Y al ser la causa de todo lo que existe, es causa de todo lo que sucede también. Y esto implica el mal. Entonces Dios es necesariamente la causa del mal. Si nos ponemos a hablar de causa lineal o de causa jerárquica, bueno, a final de cuentas, tanto unos como otros se empeñan en que Dios es la causa de todo, porque necesitan una causa incausada universal. Entonces, ¿cómo sacas al mal de esta ecuación? Si metes a diablo, lo único que haces es decir que Dios la causó indirectamente, pero a final de cuentas la sigue causando. Es más, ellos en su lenguaje religioso dicen, Dios no provoca el mal, Dios permite que exista el mal. A ver, hijo de tu puta madre, si dices que Dios lo permitió, estás diciendo que Dios le dio su consentimiento, que Él claro, dijo, pásale, sí, pásale. Esto es exactamente lo mismo que decir que Dios la causó indirectamente, pero la causó a final de cuentas. Sí, aquí sí, Phil López dice, no se equivoca, pero los cristianos no aceptan ni entienden la dualidad de su Dios. Y Peque nos dice, sinvergüenza, él dijo que los dinosaurios no se extinguieron por un meteorito, sino por algún diluvio prehistórico. ¡Ah, sí es cierto! Todo sí eso es cierto, lo dice sí lo iba a decir. Para defender sus creencias y llama deshonestos a los ateos. Vamos a ver. Oye, por y qué mira, dice que los ateos... mira el fotograma, espérame, mira el fotograma con el que se quedó.
Nada más quiero que veas así la cara chistosa que puso. Pero sí, Armando Alducin tuvo su etapa de creacionista de Tierra Joven también, brother. Ya luego después cambió esa enseñanza, pero Es sí. que eso es insostenible, Sí. digo, de por sí ya todas las mamadas que hice, pero esa de Tierra Joven también es una gran mamada, ¿no? Sí. Toda la gente que está comentando, gracias por comentar, gracias por estar aquí. Por favor, dejen su like en el video de una vez, ahorita, así como están comentando, así como están participando, y los que no están participando ni comentando y solo están escuchando en silencio como Dios, dejen su like, por favor, suscríbanse, compartan esto en el grupo de WhatsApp de la familia, con sus tías cristianas, etcétera, etcétera. Síganme en Instagram, síganme en TikTok, síganme en Facebook, síganme en todas las redes. Aquí en la descripción del video están todas las redes de Armandoski Trotsky. Vale la pena mucho el contenido de Armandoski Trotsky. Y síganme a mí también, especialmente en TikTok, aunque no subo nada, pero para poder hacer directos en TikTok también. Oye, Entonces, chécate este comentario de Adrián Núñez, brother. La policía no te roba la policía no te roba el celular. La policía permite que te roben el celular. Güey, así suena, así suena. Exacto, así de pendejo suena, hermano. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué más dice el doctor. ¿Por qué? Porque el agnóstico dice, bueno, es que yo realmente, sinceramente, no tengo el conocimiento y la información suficiente en qué basarme para poder yo respaldar mi fe o mi creencia, porque la fe no es ciega, tiene que estar respaldada por acciones también y por hechos históricos, como lo vamos a ver. El escéptico dice, bueno, pues yo tengo dudas, no estoy seguro si existe o no existe. Pero el ateo es la persona más deshonesta porque es la persona que dice, yo conozco ya y tengo toda la información del mundo. Yo no tengo ya dudas de que Dios exista o no exista. Yo ya estoy seguro dogmática y religiosamente que Dios no existe. Esta persona se coloca en lo que se conoce como la omnisciencia, que le pertenece solamente a Dios. En otras palabras, él está diciendo, yo lo sé todo, ya recorrí el universo, ya informé y busqué todas las evidencias posibles y llegué a la conclusión en mi bitácora para escribir, no existe Dios. Mira, pásale Cuando aquí. nosotros... Qué payasada, o sea, eso Oye, sí. ¿te fijas cómo usa la palabra religiosamente? O sea, porque dice, ellos están convencidos religiosamente. Lo dice con un tono negativo, como si fuera algo malo. Hijo de tu puta madre, eres religioso, te estás escupiendo en la cara. Exacto. O Además, sea, los ateos realmente no decimos que ya lo sabemos todo y que la verdad absoluta es que Dios no existe. O sea, simplemente como le preguntamos al ChatGPT, o sea, los ateos estamos abiertos a que si nos muestran evidencia suficiente, nosotros queremos y ya. Estamos abiertos a seguir descubriendo el mundo, el universo, etcétera, etcétera. No nos quedamos con una verdad absoluta que en verdad no es verdad. Ahora, hay algo que sí podemos sostener, y es que no existen los solteros casados de la misma manera que no existen los círculos cuadrados. Y si tu concepto de Dios es un concepto que incurre en contradicciones, podemos descartarlo. No hace falta viajar por todo el universo para saber que eso no existe ni puede existir. Es que este señor no conoce realmente las argumentaciones de los ateos. O sea, este señor, incluso te digo, se jacta de tener montones de debates con ateos. ¿Has visto un video de ese cabrón debatiendo con ateos? Porque dice, es que yo salí en Televisa. Sí. A ver, si existiera un video de Armando Alducin debatiendo con un ateo, uno solo, a mí me encantaría verlo. Me encantaría verlo. Te mandé videos de Miguel Núñez también. Él sí tiene videos de debates con ateos y con activistas LGBT. A ver, un video de Armando Alducin tendría un chingo de reproducciones. Un video de Armando Alducin debatiendo con ateos. No hay ni uno solo, o al menos yo no he encontrado ni uno solo y tengo más de 10 putos años o casi 15 años buscando videos de Armando Alducin debatiendo con ateos. Si alguien tiene uno, por favor, mándemelo por Instagram. Yo lo quiero ver. Y también es gracioso eso que él dice de que tiene debates con ateos y por ejemplo eso que dices de que él no conoce los argumentos ateos, pues yo creo que los conoce, pero más bien se la pasa haciendo, o sea, hombres de paja no los propósito. No los ha de entender, mira. Ahí te va una cosa. Que los entendiera, él no los diría, porque su audiencia no los aceptaría, no los admitiría. Él lo que necesita es hacer hombres de paja, ¿entiendes? Para que su audiencia siga siendo su audiencia. Mira, te voy a decir una cosa.
Saben ustedes que yo no le tengo ningún puto respeto a la apologética y no hay un apologista por el cual sienta respeto tampoco. A lo mejor podríamos decir que Félix Benzant es un filósofo por el que sí tengo respeto. Yo no lo considero exactamente un apologista. Tal vez Jonathan Ramos también se gana algo de respeto con el tema de que él domina muy bien la filosofía aristotélica y la filosofía tomista. Pero vaya, gente que se dedique activamente a hacer apologética, porque, por ejemplo, Jonathan Ramos, él sí dice que a él no le gusta ser etiquetado como apologeta. Pero, por ejemplo, gente como el Filopalomo, como Santiago Alarcón, como los apologistas de TikTok, y muchísima de esa gente es gente por la que yo no tengo ningún jodido respeto. Y les miento a la madre con mucha... El estúpido de Mauricio Scott, o sea, chinguen a su madre cada que respiren, pero a pesar de todos los improperios que yo les lanzo a estas personas, te voy a decir algo. Respeto menos a Armando Alducin, porque estos cabrones, por lo menos Santiago Alarcón se pone a hablar con ateos de verdad. Por lo menos lo ves hablando con gente como Aristarchus, o por ejemplo tienes también a Dante Urbina, que también chingas a tu madre, Dante Urbina, pero te respeto más que Armando Alducin, porque tú sí te pones a hablar con ateos de verdad. Pero Armando Alducin, y fíjate que Armando Alducin es mucho más famoso que estos güeyes. O sea, claro, muchísimo más. Y Armando Alducin... es por eso. O sea, porque... Ajá. O sea, es este fenómeno donde el enemigo, tú hablas del enemigo precisamente como haces hombres de paja, como en la película de Jojo Rabbit, como hablaban de los judíos, ¿no? Y tú ves cómo hablan del enemigo y crean un enemigo absurdo, ridículo, ¿no? Lo haces todo un tabú, en este caso el ateo, ¿no? En el caso de este video es el gran enemigo que Armando Alducin está creando a su audiencia. El ateo, y lo está pintando como un monstruo de 5 cabezas, algo absurdo y ridículo, ¿me entiendes? Pero no se atreve a traer a sus espacios a un ateo de verdad y ponerse a debatir con él, precisamente por eso, porque si no se le cae todo el monstruo que él ha creado, se le desmorona, ¿no? Y como tú dices, por lo menos Santiago Alarcón, por lo menos, por ejemplo, Mauricio Scott, otro imbécil que a todos los que los retan a debate, él los bloquea nada más, ¿no? Pero alguna vez sí se ha subido a directos con ateos, o sea, pero pocas veces, pero, por ejemplo, te digo, no respeto a Mauricio Scott y es un charlatán de lo peor, pero hasta ese cabrón le tengo más respeto que Armando Alducin. Es más, a Danán le tengo más respeto que Armando Alducin. Por lo menos él por teléfono les contesta, aunque son actores, pero por lo menos algo. Pero mira, ¿no? Hasta al Filopalomo le tengo más respeto que a Armando Alducin. Y hay gente que durante años me ha comentado en mi canal, no te atreverías a debatir con Armando Alducin. Armando Alducin, te reto públicamente, ya lo he hecho muchas veces, para que quede la evidencia de que no es cierto eso de que le tengo miedo a Armando Alducin. Es más, con Armando Alducin me iría muy bien. Me iría muy bien. Pues él no me representaría ningún conflicto a mí. Todavía Dante Urbina es una persona que me pondría a estudiar más cosas, pero Armando Alducin no. Él es pésimo, es pésimo. Sigamos. Conocemos a este tipo de personas, entendemos claramente, porque dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces nos enfrentamos a una pandemia actualmente, o a través del tiempo, desastres naturales, terremotos, etcétera, etcétera, en la que vamos a tener que... Hay dos apuntes importantes. Ese texto que acaba de citar, que se encuentra en 2 de los Salmos, no dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay dioses. La palabra es Elohim. Exacto. Carla Díaz de Investigando la Historia subió un TikTok sobre eso. Ella habla hebreo, entonces vayan y consuman su contenido. Si van a aprender mucho. Armando Alducin no sabe leer más allá de las traducciones de la Reina Valera y es una persona que desconoce mucho de las ciencias bíblicas. O sea, de hecho, si él conociera las ciencias bíblicas, muchas de las estupideces que está diciendo no las diría. Otra cosa, también ahorita hay que señalar la falacia de apelación a la ignorancia y hay que explicarlo también porque ahorita ya llegamos a un momento en el que a lo mejor damos por sentadas muchas cosas, pero hay gente nueva viéndonos. Entonces, ¿qué es una falacia lógica? Una falacia lógica es un razonamiento mal construido, pero psicológicamente persuasivo. Hay personas que escuchan una falacia lógica y pueden pensar que la persona está dando un súper argumento, que tiene toda la razón y que es muy inteligente, cuando en realidad lo que está diciendo no tiene sustento, no tiene sentido. Las premisas del argumento
no te conducen a la conclusión, no tiene validez formal en la lógica. Y en este caso, afirmar que como yo no lo sé todo y no he podido estar en todos los lugares del universo, no puedo yo afirmar que entonces Dios no existe. Que por cierto, si tú dices que yo necesito estar en todos los lugares del universo, estás diciendo básicamente que Dios es material, porque Dios se encuentra en una región específica del universo que no hemos visto nosotros. O sea, si regularmente los aleluyos te suelen decir que Dios está fuera del universo, ¿de qué me serviría a mí entonces viajar a todo el universo si Dios no está ahí? Si Dios está en de alguna manera fuera del universo, ¿sabes? O sea, claro, y puede estar en todos tampoco lados tiene al mismo sentido eso. tiempo, o sea, no. Y puede estar en todos lados al mismo tiempo. O sea, tú tendrías que tener la misma capacidad que él para estar en todos lados al mismo Y tiempo. aún así, yo no podría saber si Dios existe o no existe según la lógica de este señor, porque te digo, yo podría estar en todos los lugares del universo, podría saber qué hay en cada rincón del maldito universo y no encontrar a Dios, porque ahora resulta Exacto. que Dios no está en el universo, Dios es inmaterial, es atemporal y es espacial. Güey, es que estás entrando en contradicciones nuevamente. El soltero casado, el círculo cuadrado. Ok. Enfrentarnos, porque Dios nos dio una mente razonable. Dice Proverbios capítulo 8, no. justas son todas las razones de mi boca, no hay nada torcido ni perverso en ellas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Entonces nosotros como cristianos tenemos que sumergirnos en la Biblia, saber que el mundo no tiene respuestas, las tiene Dios, y pedirle a Dios, como dice Santiago 1, si no tenemos sabiduría, pedírsela. Entonces vamos a encontrar nosotros, en penúltimo lugar, en el libro de Job, de qué forma tan maravillosa Dios nos muestra en este libro, que es increíble y es absolutamente imposible que nosotros podamos atrevernos realmente a pensar como piensa Dios. ¿Crees que valga la pena seguir hasta el final? No sé qué tanto falte, pero yo necesito aclarar una cosa también respecto a la falacia que no terminé de cerrar. Si tú vas a apelar a la ignorancia para decirme que como yo no lo sé, entonces Dios existe, o sea, como yo no he estado en todos los lugares del universo, entonces Dios existe, es como si me dijeras que si yo no he estado en todas las cuevas del mundo, no puedo afirmar que no hay dragones en las cuevas, ¿verdad? Eso no es una buena estrategia para encontrar la verdad. Si tú vas a argumentar, no argumentes basándote en la ignorancia, argumenta basándote en el conocimiento. ¿Qué de lo que se sabe apoya tu tesis? Eso es lo que tienes que enfocarte, porque ahí te va una cosa. Los dioses habían sido la explicación para muchas cosas de la naturaleza, como las lluvias y como muchas otras cosas, que con el paso del tiempo el conocimiento ha avanzado y estas explicaciones de dioses han sido sustituidas por aquellas explicaciones de la ciencia. Por ejemplo, se descubre el ciclo hidrológico, entonces ya no está Tlaloc ahí, ¿verdad? Es más, Yahvé era un dios de las tormentas. Por cierto, si a ti, Armando Alducin, si tú estás diciendo que nos sumerjamos en la Biblia, yo secundo eso. Sumerjámonos en la Biblia, sumerjámonos en las ciencias bíblicas y veamos que nada de lo que está diciendo este señor es ni siquiera remotamente cercano a la realidad. Eran mitos fundacionales de unas sociedades, de unas civilizaciones de Medio Oriente, que es sumamente interesante aprender sobre esto, pero nuevamente, si te metes a estudiar las ciencias bíblicas, la mirada mitológica se te va a quitar y vas a empezar a tener una mirada bastante más realista y menos idealizada de las cosas. Pero sí, el que tú quieras meter a Dios en huecos de ignorancia compromete a que Dios en algún momento se va a tener que hacer más chiquito o va a tener que apachurrarse más porque el hueco de la ignorancia se va volviendo cada vez más pequeño también. ¿Es posible que la ciencia no termine descubriéndolo todo? Por supuesto. No hace falta que nosotros presupongamos que la ciencia lo va a saber absolutamente todo. Pero sí queda de manifiesto que existe una tendencia a que la ignorancia, mientras más se hace pequeña o mientras más se expande el conocimiento, menos lugar queda para los dioses. Entonces, no conviene argumentar de esa manera. Esto se llama falacia ad ignorantiam o también se le conoce como Dios
de los huecos, porque precisamente estas personas hacen esa práctica, meten a Dios en cuanto hueco de ignorancia se encuentran. ¿Y qué es lo que están dejando como manifiesto? Que Dios básicamente es una manifestación, o es otra palabra que le damos nosotros a la ignorancia. Es otra forma para llamar a la ignorancia. Eso es lo que ellos están haciendo cuando tienen esta práctica. Aquí, pasamos al que sigue. Porque Vamos al que sigue, sí. Ya seguir con Armando Alducín. Sí. Es suficiente Alducín por hoy. Ya nos alducinamos.